Boreal Televisión presenta. Buenas noches, señoras y señores. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a EnQ a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Un placer para nosotros estar con ustedes a esta hora de la noche. Buenas noches formalmente a nuestro compañero don Juan Sebastián Ricardo y García. Buenas noches, don Mayobanex Atahualpa Ramírez y Moluna. A ustedes, amigos, gracias porque están con nosotros. Hoy martes 23 del mes de julio del año que discurre 2019, víspera posterior de la decisión del presidente de la República de no repostularse. ¿Cómo víspera posterior? No hay una cosa, porque la víspera no es antes. No, puede hay ser otra posterior, víspera después. Sí, fue a la víspera posterior. Me estoy enterando ahora yo. Sí. Señores, agua cascada, que es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Agua Cascada, para sus pedidos llámese al 809-576-2713 de Agua Cascada, la calidad del agua embotellada. Reacciones en el día de hoy a la pieza del presidente Danilo Medina. Adelante, camarada. No, yo lo voy a dejar a usted adelante. Contrario a los pronósticos que personalmente había dicho por aquí, y por el programa nuestro de la mañana, que partía de las informaciones que nos habían suministrado personas del círculo político íntimo del presidente, pues en último momento el presidente decidió hablar al país, escogió precisamente momentos en que se vaticinaba que se iba a introducir un proyecto de ley para modificar la Constitución de la República, aprovechó precisamente con puntualidad en ese momento y le dijo a todos los actores del sistema que a pesar de que él quizás en algún momento pensó sobre la posibilidad de una repostulación, él iba a cumplir su palabra y que iba a respetar las decisiones de los acuerdos y de la Constitución de la República. Todas las reacciones en el día de hoy, algunas aplauden, otras se vanaglorian, otras han mantenido reservas, la absoluta mayoría ha señalado que el presidente Medina, con su discurso, ha tranquilizado a la nación, como si el presidente hubiese sido el que le intranquilizó. Que nunca había el presidente llamar al Congreso a una multitud, ni llamar a una tiradera de las calles, ni salir a defenderla como se hizo, porque fue una campaña contra el presidente inmisericordia e inmerecida. Inmisericordia e inmerecida. El presidente nunca dijo en lo que tiene de gobierno que él tenía la intención de repostularse, a pesar de que su entorno pues manifestó de manera pública e inveterada esa decisión o esa disposición de su entorno. El presidente nunca lo dijo. Hoy todo el mundo felicita al presidente porque él devolvió la tranquilidad, pero el presidente no se la provocó a la ciudadanía dominicana, se la provocaron los otros, que el único objetivo, y ustedes lo verán, la Constitución eventualmente va a ser tocada porque ahí hay cosas que hay que resolver. Y no duden ustedes que dependiendo de la correlación de fuerzas políticas, esa modificación se introduzca a la mayor brevedad para unir las elecciones y aprovechar de paso y crear mayor condición en la convocatoria a los fines de blindar más la propia Carta Magna y excluir al Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura, que fue una aberración introducida por Leonel Fernández en la Constitución del 2010, de las cosas que él no ha podido nunca explicar. Pero el escándalo que se armó, la intranquilidad a la que sometieron al país, que no fue del presidente Medina, sino todo el público, que lo que quería era evitar que el presidente acudiera a un nuevo certamen electoral. Todo lo demás era palabra hueca.
era retórica, Atahualpa. ¿Qué defensa de que 8 cuartos a la Constitución? Había que impedir que el presidente Medina pues se repostulara, porque de acuerdo a los números manejados hasta ahora por todos los escrutinios, el único individuo en el país que garantiza una primera vuelta al partido oficial es Danilo Medina. Una primera vuelta en todo, En todo. porque tampoco la oposición llega a primera vuelta. Pero te voy a decir algo. Pero hay algo que tú, o sea, Te voy a decir yo veo algo. que tú estás enfocando los cañones para Leonel Fernández. No, nada no. más. No solo Leonel Fernández, ¿Por qué? porque el PRM Ajá. también se dispuso a hacer lo mismo. Y he hablado de todos, no solo del sector de Leonel. O sea, ahora están felicitando al presidente por devolver la tranquilidad. El presidente no fue quien intranquilizó el país, lo intranquilizó la clase política, por el único motivo de que él no fuera a candidatearse. Ahora, te voy a decir algo. Esta mañana, después del programa de Mañana Boreal, conversé con una persona de mis afectos que ha sido un político toda la vida. O sea, es una persona que su desempeño vivencial ha sido el ejercicio político. Y me dijo algo esta mañana que me dejó muy pensativo y tiene toda la razón. El presidente Medina, Atahualpa, tiene la llave y la clave de las próximas elecciones. La llave, las llaves, porque voy a pluralizar, y las claves de las próximas elecciones. Y no solo desde el sector oficial. Amplía, No, vamos a ver. Ajá, el pero presidente tiene en sus manos, el presidente Medina. ¿Cuáles son esas llaves? El derrotero, el presidente Medina puede decidir quién ocupa una posición en el principal partido de oposición. Y podrá tomar una decisión o conducir al triunfo o a la derrota al partido oficial, dependiendo de su decisión. Él tiene en sus manos las llaves y las claves de las próximas elecciones. O sea, tú estás planteando que el presidente Medina podría influenciar para los resultados en el PRM, que es el principal partido de oposición. No lo dudes. No lo dudes. El presidente tiene las llaves y las claves de las próximas elecciones. Pero eso es muy genérico. No necesariamente, no es genérico, Atahualpa. Claro, pues amplía. En sus manos reposa ese control y veremos en los próximos días cómo se desarrolla la situación que se generó ayer con su discurso. Bueno, yo veo que eso es muy genérico, tiene las llaves. Yo quiero saber qué llaves que tiene para saber. Lo que sí ha venido... No, espérate, te puedo dar un detalle. Vamos al partido oficial. El presidente Medina habló de sangre nueva. Obviamente él ha tomado una posición de que posiblemente él apoye a un Delfín, que no necesariamente son los que están aspirando de manera pública ahora. Hay números para otros funcionarios de su gobierno, como el ministro de Obras Públicas, que está por encima de todos los aspirantes políticos. Números que ha manejado el sector del presidente Danilo Medina. ¿Cómo se llama el ministro de Obras Públicas? Gonzalo Castillo. Que dentro del gabinete puede ser una persona, el presidente Medina puede decidir promover a la doctora Cedeño para que enfrente a su propio esposo en unas elecciones insólitas. El presidente Medina puede decir, bueno, yo voy a promover a Domínguez Brito, puede ser. A promover a Domínguez Brito. O a Temístocles Montal. Y si mañana a mí se me impone Leonel o a Fernández. Reinaldo Pared Pérez. Si mañana a mí se me impone Leonel Fernández con estas heridas abiertas que no, como decía Felucho Jiménez esta mañana, que ya el sector leonelista dijo, no, ya vamos a resolver y vamos a la unidad. Y Felucho dijo, no, no es así. Hay heridas muy profundas abiertas de muchos años. Eso no es tan fácil venir a decir eso ahora. Y Felucho tiene toda la razón. El presidente puede colocarse en una posición de equidistancia en las elecciones y mantener el poder alejado de la participación electoral. Y el PLD no gana sin la asistencia del poder. Y él puede arrastrar a una derrota de ese partido haciendo cualquier negociación con la oposición. Pero por Dios. Por Dios, no descartes esa posibilidad. O sea, tendría Danilo la decisión de decir, bueno, la intención de decir, bueno, como yo no soy que el PLD salga del poder, los PLDistas no se lo van a agradecer, No, un momentito. Usted corra su
su carrera política. Y le van a perdonar los no, PLDistas eso. no, porque el asunto es que a quien le van a atribuir la culpa no es a Danilo Medina, es al candidato. Bueno, eso es lo que tú estás No, planteando. Pero Atahualpa, esa es una posibilidad. Bueno, pero ¿cómo? Estamos especulando. El presidente no se va a tratar de que el PLD lleve un buen candidato. Si el candidato es Leonel Fernández, va a ser Leonel Fernández. Ahora, hasta donde va a estar la lucha es en el proceso interno. Y lo que se ha sacado más del discurso del presidente, habiendo otras cosas importantes, ha sido el tema de sangre nueva. Bueno, porque es el elemento que se puede interpretar como político. No quiero a Leonel Fernández, no quiero... el presidente dijo, y espero que se inyecte sangre nueva en el proceso electoral que se avecina. Él no fue tampoco específico. Atahualpa, Pero espérame. el discurso duró Pero espérame, 14 minutos. voy más lejos. Por ejemplo, hoy se produjo una reunión que no ha sido, que se publicó en el Palacio Nacional con los precandidatos. Luego salieron unas declaraciones del ingeniero Temístocles Montaz diciendo que lo ideal sería crear un bloque entre ellos para enfrentar la intención de volver del presidente del PLD, Leonel Fernández. Entre todos, sin seleccionar uno. Mira, el escenario político no son solo las próximas elecciones, el escenario político se va a calentar más en los procesos internos de ambos partidos, el PLD y el PRM. Ya hubo unas respuestas del vocero de Hipólito, de que las encuestas que salieron refiriéndose a la CISA y a la que tú citabas ayer, que esas son encuestas que no reflejan la realidad y que ellos están trabajando en la consolidación del 70% de los miembros del PRM. O sea, el escenario cambió por la salida del presidente del mismo en términos de aspiraciones. Pero era lo que yo decía esta mañana, el presidente no ha salido del escenario político. Y sobre el tema de la repostulación, de la modificación constitucional, después de ese discurso, difícilmente el presidente se aboque a promover o a que promuevan una modificación constitucional en un futuro inmediato. No, pero no es el presidente el No, que va a quien promover sea, eso. tiene que tener el aval. Déjame decirte algo. Pero te voy a decir por qué. Al presidente, a partir del 16 de agosto, que comenzaría ya esta legislatura, termina el próximo viernes. Se acabó. A menos que el presidente convoque para conocer algunos proyectos de ley, algo que interese al Poder Ejecutivo, que no lo va a hacer para conocer una reforma constitucional. Porque todavía a este Congreso le queda un año a partir del 16 de agosto, cuando comienza la otra legislatura, y habrá tiempo suficiente para crear un ambiente propicio, hasta para la misma figura del presidente, porque ya ahí, para modificar la Constitución más a profundidad, porque ya ahí no estaría la presión mediática, la presión de todos, de que si lo habilitamos el presidente va, ya en agosto el presidente no podría ir. Innegablemente que él lo planteó claro. Inclusive a mí me apenaba anoche ver a algunos analistas y politólogos decir, no, es que él lo dejó ver entre líneas, no es seguro que él no vaya, porque cuando lo dijo claro, inclusive llegó a decir que él un momento, producto de todas las presiones y al mismo tiempo producto de la aceptación y de la motivación de seguidores, de empresarios, de gente que le estaba diciendo, presidente, láncese. Y él dijo, yo en algún momento lo pensé. Y luego desistí de eso, para cumplir con lo que yo había prometido, que en ningún momento dije que iba a repostularme para un tercer periodo. Entonces el presidente tiene el tiempo suficiente para modificar la Constitución a profundidad. Decía esta mañana que el presidente también tiene un escenario excelente para emprender en este último año de este cuatrenio de su gobierno reformas profundas en términos políticos, económicos en la República Dominicana. Propiciar los pactos, el pacto fiscal, el pacto eléctrico, las modificaciones a la Constitución más a profundidad para que
se sienten las bases de que no haya ningún tipo de duda que venga alguien y quiera modificar luego la Constitución por una composición favorable en el Senado de la República. O sea, yo no creo que el presidente se vaya a embarcar en eso de que pues, no descarten la modificación. No se descarta. Lo que no se puede pensar es que puede ser ahora, en los próximos, en el futuro inmediato. Y sobre la parte interna del PLD, qué bueno, ojalá que se haga un ejercicio democrático, igual que en el PRM, que corran todos, porque eso también podría ayudar a que, bueno, este fue el que ganó, legítimamente es el candidato de ese partido y punto. Yo no veo cuáles son los inconvenientes que podrían traer. El presidente puede lanzar uno de sus seguidores o apoyar a uno de los que salieron. Yo lo veo legítimo eso. Lo que pienso es que el presidente, con los que han salido, que apenas quizás alguno que otro ha llegado a un 2 o a un 3%, su liderazgo sería mucho ponerlo en riesgo en unas primarias frente a un Leonel Fernández con una maquinaria como la que ha tenido el expresidente, y correr el riesgo de que también a lo interno, él promoviendo una candidatura que no se le enfrente con más o menos posibilidades de ganarle a Leonel Fernández, también su corriente sea derrotada a lo interno del PLD. Pero, ¿cuál maquinaria tiene Leonel Fernández frente a, tú dirás que frente a cualquier otro aspirante de los que están ahí en el partido? Eso es incomparable. Pero frente al poderío político en el partido del presidente Medina, la maquinaria del presidente Fernández es minoritaria. En eso no se equivocó el presidente Medina. Y yo no, pero los liderazgos, acuérdate que no se yo te decía de lo de la Constitución, que la oposición aprovechó el eslogan de manera inteligente. Eso es, dentro de la usanza política es correcto, tratar de debilitar al enemigo. Lo que te quise decir fue que la Constitución, la defensa de la Constitución fue solo la retórica. La intención subyacente es otra. Y tú verás que tarde o temprano va a haber una modificación constitucional apoyada por todos. Porque en este momento era defender la Constitución, pero no era la Constitución, era impedir a Danilo. Desde luego se utilizó el eslogan, la retórica, pero la intención que subyace es otra. Ahora, a lo que me refiero más que nada es que el presidente Medina tiene en sus manos las claves de las elecciones. Todas las claves y las llaves. Tiene el dominio total del escenario. Lo dijiste al principio, pero todavía no has dicho de qué se trata. Veremos en los próximos días, para no adelantarnos ahora, cómo va a resultar este derrotero. ¿Qué va a pasar? Porque hay una actitud de consonancia en los legisladores de que hay que unir las próximas elecciones. Y eso provocaría una modificación constitucional. Habría que ver la coherencia y la vergüenza y el pundonor político de los que tanto hablaron ahora de defenderla, que mañana se presten a una modificación ya excluyendo la habilitación de Danilo Medina o incluyéndola ya el no oyendo. O sea, para que ahí se va a descubrir que la intención era otra. Entonces, aquí los políticos, pero si los se políticos promueve no tienen... eso, Juan Sebastián, si se promueve eso, tendría que contar con el aval de Luis Abinader. Pero Atahualpa, es que... Tú estás hablando del sector de la oposición, ¿verdad? Estoy hablando de todos. Entonces, si se promueve eso de unificar las elecciones, hay que contar con Luis Abinader. Y Luis fue uno de los que dio la cara. Te digo que, y hablé de los políticos, es que tú crees que yo estoy enfocado en Leonel exclusivamente. No, yo no estoy pensando en nada, te estoy señalando cosas que son paradójicas. Te digo que, y ahí empecé mi comentario con estas palabras, la oposición aprovechó el eslogan de manera inteligente en la usanza política, eso está bien, pero ese eslogan aprovechado tanto por la oposición como por la parte del oficialismo que adversaba o que adversa al presidente Medina, era solo retórica. En el fondo era impedir al presidente que optara por un nuevo periodo. La Constitución solamente fue utilizada en ese momento para eso. Y tú verás que todos, pero claro, oposición y oficialismo,
van a modificar la Constitución tarde o temprano. Pero claro y que como aquí los políticos no tienen vergüenza. Pero estamos de acuerdo y son en coherentes. eso. O sea, estamos de acuerdo en eso de que la idea era evitar que el presidente llegara al campo de batalla. La Constitución, ¿qué le importa a los políticos de este país la Constitución? Y hablo por todos. Por todos. Vamos a ir a publicidad un momentito, regresamos en el próximo bloque.